¿Cómo están, queridos alumnos? Soy el profesor Rolando y vamos a ver este temita muy importante acerca de la física, que viene a ser la historia de la física, o sea, el inicio, ¿no? De dónde empezó los conceptos de física. Continuamos. Como punto número uno, vamos a hacernos esta preguntita, ¿no? ¿Qué es la física? Y vamos a dar algunos conceptos. Entonces, a ver, ¿qué entendemos acerca de física? Diremos que es la ciencia que nos permite entender la naturaleza con el objetivo de aplicar los conocimientos obtenidos en beneficio del hombre. A ver, otro pequeño concepto. Estudia las propiedades de la materia, la energía y el tiempo y el espacio y sus interacciones, obviamente la fuerza. Se estudia física para comprender las leyes que gobiernan el universo, ¿no? Desde las cosas más grandes como el universo entero hasta las más pequeñas como los átomos. Entonces, ese viene a ser un pequeño concepto acerca de física, ¿verdad? Bueno, también agregar esto, ¿no? Que la palabra física proviene del término griego physis, ¿no? Que significa naturaleza, ¿no? Entonces, la física es gran parte del estudio, ¿no? De la naturaleza. Continuamos. En un inicio, por necesidades propias del ser humano, se inventaron las máquinas simples, como las que a continuación veremos. Entonces, estas máquinas simples obviamente fueron avanzando hasta dar las máquinas que actualmente muy sofisticadas tenemos, ¿verdad? Como vienen a ser los televisores, las computadoras, celulares o hasta los viajes espaciales. Pero debemos tener en cuenta que todo eso empezó por algo tan simple, ¿no? Por descubrimientos muy simples que vamos a ver a continuación. Uno de esos viene a ser la rueda. Tenemos ahí. Es sin lugar a duda, ¿no? El instrumento que revolucionó y marcó para siempre la vida del hombre, determinando hábitos y costumbres desde hace 5500 años antes de Cristo hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, claro, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos utilizando la rueda, ¿no? ¿Es así? Entonces, continuamos con el siguiente descubrimiento. La palanca. A ver, es utilizada para disminuir esfuerzos y originar un desplazamiento. Se le usa desde los 3000 años antes de Cristo hasta nuestros días. Se hace uso de la palanca cuando utilizamos los siguientes ejemplos que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, cada vez que hacemos uso de la tijera, estamos haciendo uso de la palanca. O cada vez que nos tomamos un alicate, ¿no? Para trabajar algo, también hacemos uso de la palanca. Incluso, ¿no? Las carretillas de los albañiles, también, ¿no? Y hasta en un supuesto caso en el que con un alicate quieres sacar un clavo, también. Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden haber en nuestra vida cotidiana acerca de la palanca. Continuamos. El siguiente descubrimiento sería la cuña. Entonces, dice, pieza de madera o de metal con la punta muy filosa utilizada para dividir cuerpos sólidos y para ajustar uno con otro. Veamos ejemplitos en nuestra vida cotidiana. A ver, por ejemplo, el cincel, ¿no? Que lo utilizamos mucho en las construcciones. Un clavo también, ¿no? ¿Sí? O incluso el hacha, ¿no? ¿Está? Y este sería más común, que entendemos normalmente por la palabra cuña, ¿no? Cuando utilizamos un pequeño soporte de madera o metálico para sostener por la puerta y así el viento no la pueda cerrar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estos son solo algunos ejemplos de lo que viene a ser la cuña. Continuamos. El plano inclinado. Es una máquina simple utilizada por el hombre para elevar cuerpos a cierta altura. Según la historia nos indica, los egipcios hicieron uso del plano inclinado para la construcción de las pirámides.
A ver, veamos algunos ejemplitos acerca del plano inclinado. Por ejemplo, ¿no? Cada vez que queremos mover un objeto muy pesado del piso hacia una cierta altura, utilizamos el plano inclinado para reducir el esfuerzo que nos podría ocasionar levantándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos las pirámides de Egipto, enormes pirámides que en la antigüedad se han construido, ¿no? Obviamente también con la ayuda del plano inclinado para subir bloques muy pesados a una altura pues muy elevada, ¿verdad? O incluso también en nuestra vida cotidiana, las personas normalmente seguimos dando el uso del plano inclinado, ¿verdad? Entonces solamente recordamos que son algunos de muchos ejemplos. Continuamos con el siguiente. Bueno, como punto número 2 vamos a ver principales personajes en el desarrollo de la física. Obviamente grandes hombres o grandes personajes que hicieron un aporte a la física, ¿no? Entonces vamos a comenzar desde los más antiguos hasta la actualidad, pero mencionando solamente a los más importantes, ¿no? Porque en realidad son muchos los personajes, ¿no?, que han aportado a la física. Empezamos con lo que vendría a ser Arquímedes, año 287 a.C. hasta el año 212 a.C. A ver, tenemos una pequeña eh, historia, ¿no? Bueno, obviamente un pequeño resumen acerca de todo lo que debemos entender de Arquímedes. Nació en Siracusa, en la isla de Sicilia, en Italia, ¿no? En física es famoso su teorema de la hidrostática. Entonces, hidrostática es un temita, ¿no? La física que normalmente no lo vamos a ver ahora, sino cuando estemos en cuarto, en quinto año. ¿Está? Seguimos. En mecánica utilizó las poleas y palancas. Eso más bien sí vamos a trabajar en los temas de estática, dinámica, trabajo, energía y potencia, ¿verdad? Ahí sí vamos a trabajar mucho eso, acerca de los inventos o descubrimientos de Arquímedes. Continuamos. Además inventó los espejos cóncavos. Entonces, espejos cóncavos también pertenece a la parte de óptica, que también lo vamos a ver cuando estemos en cuarto, en quinto año. Ese es el pequeño resumen que podemos dar acerca de Arquímedes. Veamos quién será nuestro siguiente personaje que aportó mucho a la física. Continuamos. Tenemos en este caso a Galileo Galilei, año 1564 a 1642. Entonces, nació en Pisa, Italia, astrónomo, filósofo y físico. Fue el pionero del método experimental en las ciencias físicas. Experimentó la caída de los cuerpos en la torre de Pisa. Esa partecita vamos a ver en temas posteriores, que viene a ser el movimiento vertical de caída libre. Entonces vamos a trabajar también gran parte de los aportes de Galileo. Seguimos. Mejoró el telescopio, descubierto en Holanda, con el que hizo importantes descubrimientos astronómicos, tales como las lunas de planeta Júpiter. Bueno, lamentablemente en aquellos tiempos la Inquisición lo acusó pues de hereje, ¿no?, a Galileo, y le obligaron a retractarse publicaciones con el apoyo, ¿no?, que había conseguido de Copérnico, ¿no? Entonces en aquellos tiempos la física estaba un poquito difícil, ¿verdad?, para algunos personajes. Continuamos con el siguiente. Tenemos acá a Isaac Newton, 1642 a 1727. Entonces, a ver, ¿qué entendemos de Isaac Newton? Un pequeño resumen, ¿no? Nació en Inglaterra, matemático, físico y filósofo, considerado el padre de la mecánica y el movimiento planetario, de la teoría de la luz y el color. Bueno, ahí tenemos a quien vendría a ser Isaac Newton. Ahora veamos algunos de sus aportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se formó en la Universidad de Cambridge. Describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica. Pero algo más importante acerca de lo que es Isaac Newton es que
tenemos hasta el día de hoy las tres grandes leyes que ha creado, ¿verdad? Entonces, la primera ley, ley de la inercia. Segunda ley tenemos ley fundamental de la dinámica. Y la tercera ley, ley de acción y reacción. Estas tres leyes las vamos a ver frecuentemente en los temas posteriores que viene a ser de estática y dinámica. Continuamos con el siguiente personaje que aportó a la física. Aquí tenemos a Albert Einstein, 1870-1955. Bueno, tal vez uno de los más importantes, bueno, que aportó a la física, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué tenemos de Albert Einstein? Físico alemán, nacionalizado estadounidense, considerado el científico más importante del siglo XX. En 1915 presentó la teoría general de la relatividad. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, en 1821 obtuvo el Premio Nobel de la Física. Esto es solo una pequeña parte que podemos dar, ¿no?, acerca de lo mucho que ha aportado Albert Einstein en la física, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí terminaríamos lo que viene a ser una pequeña historia, ¿no? Un pequeño concepto acerca de la historia de la física, ¿verdad? Entonces, quiero culminar con esta parte, ¿no? Bueno, acá tenemos, voy a poner algunas de las, algunas, ¿no? Como digo, algunas de las muchas frases que Albert Einstein dio acerca de lo que es la educación, ¿verdad? Cada uno lo dejó a su criterio para que lo interprete. Ahora, como una pequeña tarea, que era pues transcribir a sus cuadernos como un resumen o no sé, como mapas conceptuales. Es libre, ¿no? Lo que uno, bueno, lo que el alumno quiere, la forma con la cual quiere transcribir a sus cuadernos. Obviamente no, estas frases obviamente no las va a transcribir, estas frases, obviamente las cosas así superficiales no las va a transcribir, ¿no? Solo lo más esencial y lo más importante. Espero te haya agradado el video y nos vemos hasta el siguiente día.